Dios miró ya que no se van a arrepentir en las tinieblas. Es que hay tanta maldad ahí que Dios miró ya que no se van a arrepentir, ni van a tener oportunidad, ni Dios se las va a dar porque cometieron mucho pecado. Y cada pecado que nosotros cometemos muchas veces son tropiezos puestos por las tinieblas. Cada muerto que cae, cada cosa que se da en esta tierra tiene su raíz en las tinieblas, no en Dios, porque de Dios no sale nada malo. Entonces tenemos que entender que Jesucristo se hizo carne para quitarle el imperio de la muerte que estaba en manos del diablo. Entonces, para poder traer una libertad de la esclavitud y de esa corrupción tremenda que estaba sumergido el ser humano. Todavía vamos a ir a Lucas 4:16, porque aquí aparece la agenda de Cristo. Lucas capítulo 4, versos 16 al 19. Esta es la agenda del Señor Jesús. Pero Él vino con una agenda clara, específica. Una agenda de propósito divino. Mire, yo le voy a decir algo. Si usted mira a un hijo suyo que está siendo atacado por un león, a usted no le importa si ese león le quita la vida a usted, pero yo le aseguro que usted intenta salvarlo, intenta libertarlo. ¿Está conmigo? Lucas 4:16 al 19. Vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo, es decir que era un día sábado, en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Oiga bien, Jesucristo tenía la costumbre de estar congregado. Yo no sé de dónde sacan algunos hombres que creen ser discípulos de Cristo y se mantienen como llaneros solitarios. Eso está fuera de orden. Oiga bien, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó ¿a qué? A leer. Oiga bien, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. Yo tengo subrayado aquí, a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Mire, si esta noche usted abre su corazón y permite que Dios le hable por medio de este mensaje, muchas cosas en su vida podrían cambiar. Y es que si discernimos bien, nos daremos cuenta que Dios tiene un gran interés por hacernos libres. ¿Cuántos dicen amén? Usted me dirá, yo ya soy libre por Cristo, pero quizá usted necesita ser libre de la glotonería, por ponerle un ejemplo, o libre de la ira, libre de qué otra cosa, del resentimiento, libre de los malos pensamientos, libre de la ansiedad, libre de alguna enfermedad. Dios puede libertar. Mire, una de las oposiciones para que la gente reciba cosas de Dios es la incredulidad. Entonces tenemos que ser libres de la incredulidad. Cuando yo oro por sanidad o oro para que alguien reciba un milagro, yo oro reprendiendo y echando fuera la incredulidad, porque yo le voy a decir algo, yo creo que Dios puede sanar. Yo lo creo, pero yo sé que hay gente de que está dudando mientras tanto, mientras se ora. Mire, yo le he dicho a usted, ponga atención lo que la gente exactamente un segundo después que se termina de orar, habla. Ponga atención usted lo que un segundo después de la oración la gente dice. Y se va a dar cuenta que todas esas palabras van con incredulidad. No en todo, pero en mucha gente sí. Por ejemplo, ora uno porque alguien está enfermo y oró, y uno se desgastó la garganta orando con fe, pero aquella persona que es el receptor o la receptora finalizó la oración y dice, sí, mañana voy al médico, me voy a tomar una pastilla. No dice, voy a revisarme, voy a probar si me funciona bien el brazo, voy a ver si el ojo me trabaja bien. Yo lo he hecho. Yo, este problema de astigmatismo, cuando hacemos oraciones por sanidad,
O ha habido tiempo, yo oro por mi ojo para que Dios me sane. No es un problema agudo, pero ¿qué me pongo a hacer? Ahí me pongo a hacerle así, a ver si enfoco mejor, porque Dios puede sanar. Amén. Ahora, creo que también es una consecuencia de lo que yo hice en el mundo. A otro día le cuento, pero cuántas cosas, hermano. Mire, pleitos, me hacía daño a mi propio cuerpo yo mismo. Tremendo. Entonces es una consecuencia más del mundo. Pero volvamos nuevamente al tema. Se ora por un enfermo. Inmediatamente la oración, la gente empieza a hablar de las medicinas, empieza a hablar de que va para el médico, empieza a hablar de que va a inyectarse, y aún dicen, y en el nombre de Dios, hermano. ¿Sabe qué significa? Que no creyeron. Por eso no se manifestó el milagro. Por eso no se manifestó la obra del Señor. Hay gente que puede llegar a decir, ¿dónde está el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? La pregunta sería mejor, ¿dónde están los Abraham y los Isaac y los Jacob de Dios? Eso deberíamos de decir. ¿Está conmigo? Ahora, la gente no aprovecha la libertad de Cristo muchas veces por incredulidad. La incredulidad, hermano, es una atadura tremenda. Una atadura tremenda. Cada uno de nosotros sabemos de qué nos libertó el Señor Jesús. A veces la gente como que no entendiera el propósito de Dios. Mire que la gente cuando se le habla del Evangelio, como que se les hablara de restricciones. La gente como que siente que van a perder la libertad y no entienden. Ahora, yo pensé así también en algún momento. El Evangelio es libertad, pero la gente busca la libertad en otras cosas. Algunos lo buscan en vacaciones, y le voy a decir que después de unas vacaciones uno viene más bien, más cansado viene uno. Otros en drogas, otros en fornicaciones, otros en el dinero. Ahí buscan la libertad. Acompáñeme a Juan 8:31 al 36 y póngale atención a este pasaje. ¿Cuántos libres de Cristo hay en este lugar? Gloria al Señor Jesús. Fíjese de que ese asunto del diezmo y de las ofrendas, antes de leer Juan 8:31, ese asunto del diezmo y las ofrendas, sabe que creo que el Señor lo dejó para que manifestemos nuestra libertad de la avaricia. Porque a veces no se diezma ni se ofrenda, porque hay avaricia. Está un apego ahí al dinero y no. Entonces, Dios lo dejó para que aprendamos a ser libres. Mire, yo me he hecho experto en sacar porcentajes de números difíciles por practicar tantos años el diezmo. El diezmo yo lo vengo practicando hace años. Si usted me dice a mí cuánto es el 35% de 1,748, yo se lo saco en un ratito, por ponerle un ejemplo. Porque a partir del diezmo yo lo multiplico por 3 y la mitad de otro y empiezo a hacer el cálculo y en un ratito lo tengo. Pero es resultado de practicar el diezmo por años. Dicho sea de paso, mucha gente, Dios le quiere hacer libre de la avaricia, pero no siembran, no diezman. Y yo le voy a decir algo, y se lo digo con amor y lo voy a decir con humildad. Y lo digo con temor de Dios y confiando en el Señor. Con su dinero o sin su dinero, Dios a mí me va a sostener. Dios no depende de lo que usted dé o lo que usted no dé para sostenerme a mí y a mi familia. Pero le voy a decir esto. Usted, si no practica el diezmo y no practica la ofrenda, es una señal que ahí hay una atadura de avaricia tremenda. Y la Biblia dice que la avaricia es idolatría. Nadie dijo amén, ¿verdad? Vaya, pues ahí sí. Juan 8:31 al 36. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Es decir que entonces hay discípulos que no son discípulos genuinos, ¿verdad? Verso 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás
hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? No cierre su Biblia. Quien dijo estas cosas, se le había olvidado que ellos habían sido esclavos en Egipto. Oiga bien, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¡Qué mentiroso! En Egipto fueron esclavos. Sin embargo, Jesús se estaba refiriendo a la libertad espiritual, que es la mayor libertad que hay. Mire, predicando en el presidio, me he podido dar cuenta cómo ahí hay gente más libre que gente que uno mira en las iglesias aquí afuera. Allá uno mira gente que alaba a Dios con una libertad que uno quisiera verla en los templos. Mire, los presos que son cristianos están más libres que los mismos policías que están custodiándolos. Esa gente alaba al Señor con una libertad hermosa. Ahí está el hermano Ramón, que ha estado evangelizando también en el penal. Ahí usted mira gente, cómo alaba a Dios. Hermano, esa gente hacen verdaderas fiestas para Dios. Danzan, gritan, se gozan. Hermano, es una hermosura. Yo creo que Dios se deleita en esa alabanza que hay en esos presidios, fíjese. Porque nosotros aquí afuera tenemos que decir, dele palmas al Señor, para que la gente dé palmas. Dé un grito de júbilo, para que la gente dé un grito de júbilo. Y hay que estar y va en lo mismo, porque la gente le cuesta alabar al Señor. Pero déjeme decirle de que esa es muestra de que no tienen plena libertad en el Señor. Y no solamente se pierde la libertad con demonios, se puede perder la libertad con el orgullo. Se puede perder la libertad con eso de que la gente, ay, me van a ver danzar y qué tal si el paso no me sale bien. ¿Cómo está eso? Tenemos que danzar para Cristo y no importa cómo salga el paso, no importa cómo nosotros hagamos las cosas, si las hacemos para Él, las haremos con libertad. ¿Cuántos dicen amén? Así que tenemos que olvidarnos de lo que piensa el hombre, porque hay gente que no danza para el Señor por el que dirán. Sigamos leyendo. Después de que este mentiroso dijo que eran linaje de Abraham y que jamás habían sido esclavos de nadie, y aún le dijeron a Cristo, ¿cómo dices tú, seréis libres? Después de eso, Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El Señor nos vino a libertar del pecado. ¿Cuántos han sido libres del pecado? Vamos a ver. ¿Ha sido libre del pecado? Oiga lo que le voy a mencionar ahorita. Ponga atención a esto. El pecado, estamos tan acostumbrados a mencionar esa palabra pecado, que muchas veces se pierde el verdadero significado. El pecado es una mancha tan peligrosa que derribó a un querubín, derribó ángeles, la tercera parte de los que le servían a Dios allá arriba fueron contaminados por el pecado. El pecado es un problema serio y la gente lo practica comúnmente. La gente dice, Dios es Dios de misericordia. Muchos así dijeron y están en el infierno porque abusaron de la gracia de Dios y no permanecieron en la libertad de Cristo. Mire, la libertad del Señor primeramente es en el alma. El primer carro que yo tuve hace un buen poco de años fue cuando yo ya había sido libre de ser un infiel. Dios me regaló el primer carro porque yo ya había sido libre. Pero cuando alguien no es fiel a Dios, un carro le sirve de herramienta para pecar. Facilito. Facilito. ¿Cuántas mujeres no las levantan en carro? A veces voy pasando por algunos lugares, algunos moteles que hay aquí en la ciudad, y como esos carros entran, hasta rápido entran, ¿verdad? Para que no los miren. Agarran mujeres,
Se van a meter a los moteles, a llenarse de demonios, van, hermano, a llenarse de inmundicias. Pobrecitos, pobrecitos, porque no conocen la libertad del Señor. Qué tremendo. El pecado sexual es una de las herramientas que tienen las tinieblas para destruir. Cuando el pueblo de Israel no lo pudieron destruir bajo maldición, lea lo que hicieron entonces. Como no los pudieron maldecir, entonces enviaron mujeres y murieron miles por el pecado que cometieron. Es decir, que la maldición no les hizo daño, pero la fornicación causó devastación tremenda. ¿Y cuánta gente está amarrada por la fornicación y el adulterio? Mucha gente. Mire, el negocio de la prostitución da mucho dinero porque las tinieblas lo promueve. Hablaba con un hombre que está enamorado de una prostituta. Y no lo digo para burlarme, lo digo porque usted no conoce a esa persona. Si usted la conociera, no mencionara yo a esa persona. Una persona totalmente desconocida para todos ustedes. Enamorado de una prostituta. Nos dijo el nombre, nos dijo cómo estaba la cosa y nos dijo, ella agarra 2,000 pesos todos los días. ¿Pero quién la promueve? Los demonios de lujuria. Ahora, por ratos la dejan morada también. Nos contó él a nosotros. Porque las tinieblas promueve ese pecado. Entonces, es tremendo esto. Es tremendo. ¿Cuántos están conmigo? Yo no sé por qué estoy hablando de estas cosas. Dios sabrá quién estará hablando él con esta palabra. Por precio fuisteis comprados, dice la Escritura. No os hagáis esclavos de los hombres. Mire, no lo voy a confundir con la sujeción a las autoridades, porque la sujeción es obediencia por respeto a la autoridad. Hay autoridades puestas por Dios. Ahora, cuando la Biblia dice, por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres, se está refiriendo a ser esclavos de una manera como pecaminosa. Por ejemplo, ¿ha visto usted hombres que se suicidan por mujeres? Y mujeres que se suicidan por hombres. Qué tremendo, ¿verdad? A mí me impresionó cómo la hija del dueño de la Samsung, una cipota que tenía en su cuenta personal más de 150 millones de dólares, y era solo su cuentecita personal para los gastos allá mientras estudiaba en Estados Unidos, se suicidó porque no le dieron permiso de andar con el chavo que ella quería. La hija del dueño de la Samsung. Ella era esclava ya de aquel hombre entonces. Y cuando no le permitieron casarse con él, se mató. ¿Cuánta gente hemos visto así? Mujeres que no pueden llegar a un templo porque dicen, es que mi marido no me deja. Son esclavas de los hombres. Mire, si mi esposa me deja de respetar porque yo le impido que busque de Dios, no peca. Porque nosotros los casados tenemos un límite de autoridad para con nuestras esposas. Donde termina ese límite, empieza Dios. Claro que Dios respeta la autoridad. Pero si yo a mi esposa le digo, por ejemplo, ok, vamos a adorar ídolos. Ay, hermano. Y ella me dice, lo siento, la palabra dice, no te harás imágenes delante de mí. Entonces ella no pecó con no someterse a lo que yo quería. Imagínense que si yo le digo, entonces vamos a echarnos una cerveza, haciendo caso, peca contra Dios. Entonces hay un momento donde si la autoridad está contra la voluntad de Dios, esa autoridad perdió respaldo divino. Entonces, cuando aquí dice la Escritura, por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres, no hay que confundirlo con la sujeción, porque la sujeción es una obediencia por respeto a la autoridad que alguien representa, porque hay autoridades puestas por Dios, ¿verdad? Ahora, hay gente que se entrega en esclavitud al pecado. Vamos a verlo, Romanos 6:16. Esto es delicado. Mire, la libertad, qué linda es la libertad, ¿verdad, hermano? Mire que hasta el dinero quita la libertad, porque hay gente que alcanza mucho dinero, ya no pueden irse a echar una baleada a la Tercera Avenida.
Hay millonarios aquí de esta ciudad que no pueden irse a comer una baleada a la Tercera Avenida. Y si usted y yo, mi hermano, vamos a sentarnos en la Tercera Avenida, en aquella cerita, mire, acurrucaditos con un juguito de naranja, a comernos una baleada, ¿quién nos va a decir algo? Pero un milloneta que vaya ahí lo secuestran. Pierden la libertad en cierta medida. Entonces tiene algunos que contraten guardaespaldas. Ahora, entonces, ¿quién les va a librar del guardaespaldas? Si el guardaespaldas se le pela un cable, ¿quién le libra? Romanos 6:16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Mire, ser siervos de Dios, qué lindo es eso. La libertad de ser un servidor de Dios es incomparable. Mire, el mejor trabajo del mundo, oiga lo que le voy a decir, el mejor trabajo del mundo, y lo han comprobado estudios, el mejor trabajo del mundo es ser servidor de Dios. Solamente que cuando hicieron el estudio mencionaron sacerdotes, ¿verdad? Si estos sacerdotes son los que consideran el mejor trabajo del mundo, y sabemos nosotros que tienen torceduras, ¿verdad?, de idolatría, los que tenemos la verdad sabemos que no llegaron al punto exacto, pero que el mejor trabajo del mundo es ser servidor de Dios, el genuino sacerdocio. ¿Está conmigo? Hicieron un análisis y miraron que el mejor trabajo del mundo es ese. Es lindo ser servidor de Cristo. Ahora, le voy a decir, ser servidor de Cristo es 24 horas. No solo las 2 horas de culto, hermano. Si usted a mí me busca a las 3 de la mañana y yo puedo salir porque usted tiene una necesidad, usted me va a encontrar, hermano. Solo que no pueda, no salgo, hermano. Pero soy servidor de Cristo 24 horas del día. Usted tiene que ser servidor de Cristo igual. Pero hay gente que le pone límite a servirle al Señor también. Se ponen límites a sus bendiciones más bien con eso. Eso es delicado. Fíjese de que hay una libertad que Dios tiene para nosotros, pero hay que cuidarla. Mire, aún dijo el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Pero dijo también, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Dios nos llama a libertad, no a libertinaje, como esos que están diciendo ahorita que tienen supuestamente cristotecas. Oiga bien, hermano, ya se imagina, hermano, que vamos para la cristoteca. Qué engaño del diablo, ¿eh? Y hay esas cosas, hermano, de la libertad se fueron al libertinaje. Tremendo esto. Voy a ir acercándome al final del mensaje. Solo leo 2 pasajes más. Colosenses 2, 13 al 15. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Hay una libertad en Cristo hermosa. La legalidad que había contra nosotros, porque nosotros legalmente estábamos reprobados. Pero vino Jesús y clavó el acta de los decretos que era contraria a nosotros. Nos dio libertad. Hermanos, el regalo que tenemos de Cristo, hay que cuidarlo. Es un regalo de libertad tan hermosa
que si lo perdemos, podemos lamentarnos eternamente, porque mire, la eternidad es siempre. Y yo quiero vivir esa eternidad en la paz de Cristo. Qué lindo va a ser aquel día cuando estemos delante de la presencia del Señor. Y los que nos mantenemos firmes a su voluntad, los que nos mantenemos peleando la buena batalla, tratando de no desagradarle, hermanos, vamos a ser recompensados. Vamos a ver este tiempo como un tiempo que ya no importa, porque, mire, esto solo es un pasón, hermano. Nosotros somos breves en esta tierra. Hermano, yo ya me siento que, digo yo, que hace poco que estaba chavalito, y ya estoy acercándome a los 40. Usted dirá, le faltan varios años, hermano. Sí, pero ya lo siento cerquita. Y digo yo, y hace poco que tenía yo 14 años, hermano. Hace poco. Y ya digo yo, dentro de poquito de años, ya estoy ya cerca de los 40 años. ¿Cómo el tiempo pasa? La carrera de esta tierra es rápida, hermano. Hay que dedicarla al Señor Jesús. Qué lindo va a ser cuando no tengamos más tentaciones porque nos han librado de este cuerpo de corrupción. Qué lindo será cuando ya no tendremos resentimiento porque ya no habrá espacio en el corazón y ahora estaremos unidos a Cristo y su luz va a sacar las tinieblas. Qué lindo. Yo quiero llegar ahí. ¿Cuántos quieren llegar ahí? Mantengámonos fieles al Señor. No nos hagamos esclavos del pecado. Mire, el que cae en el pecado, la Biblia le compara con el que regresa, el retrocede al mundo, le compara con el cerdo que vuelve a revolcarse en el cieno. Le compara con los perros que dice la Biblia que vuelve al vómito. El perro vuelve al vómito y le compara con eso el Señor, porque después de haber salido de un mundo corrupto, que lo vuelvan a ver a uno allá, hermano. Eso no solamente por el que dirán, sino porque sé que la paz se perdería inmediatamente. Yo estoy seguro que si yo decidiera volver al mundo, yo no duro 24 horas vivo, o me matan o me vuelvo loco. Eso estoy seguro. Por el cómo las tinieblas me quiso destruir a mí. Si yo retorno, hermano, ¿usted cree que me van a recibir con los brazos abiertos? Más que tantas almas que Dios ha ganado por medio de uno. Más todos los bombazos que le ha tirado Dios por medio de uno a las tinieblas. ¿Usted cree que uno lo van a dejar vivo? Ay, hermano. Peligroso. Segundo de Corintios 3:17, un versículo pequeño, pero con una profundidad en Cristo hermosa. Alabado sea el Señor Jesús. Oiga lo que dice ahí en ese pasaje. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a cantar esta alabanza. Ha sido bueno Dios. Ha sido bueno, Dios ha sido bueno.